Vamos a tener el estudio entonces en el día de hoy basado en el texto de Lucas capítulo 11, eh, desde el versículo 37. Lucas capítulo 11. Este es un pasaje que tiene su referencia también en otros evangelios, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, y tiene que ver con uno de los encuentros de Jesús, o más que encuentro, una confrontación de Jesús con los religiosos, que ya lo hemos explicado muchas veces, pero nunca está de más volver a aclararlo, la institucionalización de la religión, cómo el pueblo judío vivía la religión y cómo la religión se había transformado, se había convertido en un sistema que formaba parte del sistema social judío y que tenía un peso específico propio, tenía un peso de autoridad y de poder propio dentro de la sociedad judía. Entonces, Jesús varias veces va a tocar confrontar con los religiosos, no por el hecho de ser religiosos, sino por cómo entendían ellos el sistema religioso, cómo entendían ellos la palabra de Dios, y cómo en la mayoría de los religiosos utilizaban este sistema para someter a las personas. Entonces, Jesús era un oponente de esta manera de actuar y esto lo llevaba a confrontar muchas veces a los religiosos. Vamos a ver entonces el pasaje de hoy, vamos a separarlo, vamos a separarlo en tres etapas. La primera de esas etapas vamos a ir desde el versículo 37 al 41 y vamos a entender un poquito el contexto de cuál es la discusión que se va a dar entre Jesús y los religiosos. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 11, desde el versículo 37 al versículo 41. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dale. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. Muy bien. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre los rituales de limpieza, porque esto que le están reclamando a Jesús básicamente tiene que ver con esto, los rituales de limpieza. Eran rituales de limpieza que habían sido dados a Moisés para que Moisés lo enseñe al pueblo, o rituales de limpieza que también habían sido dados a la clase de sacerdotes. Ustedes saben, los sacerdotes eran toda una clase religiosa dentro del pueblo judío, una clase religiosa instituida por Dios. Dios a través de Aarón había declarado que Aarón y su familia iban a pertenecer a la clase sacerdotal, y había toda una tribu de Israel, que era la tribu de Leví, que estaban dedicados a formalizar el sistema religioso, el sistema de adoración a Dios en el pueblo judío. Entonces, estos rituales de limpieza formaban parte de la Torá, de la ley judía, y eran reglamentos que habían sido dados por Dios, no habían sido inventados por las personas. Vamos a ver alguno de ellos para que tengamos conciencia del contexto en el cual se va a dar esta discusión. Vamos a ver Éxodo capítulo 30, versículo 17. Éxodo al comienzo de la Biblia. 135. Ah, sí, lo tenés, Clemente? Sí. Dale, léelo.
Sí, hasta hasta, hasta el ¿Qué 21. versículo? 17 al 21, del 30, del capítulo 3. el Señor le dijo también para tanto el puente con su base de bronce para lavarse. La colocarás dentro del tabernáculo de reunión y el altar, y en ellos pondrás agua, para que Aarón y sus hijos se laven las manos, para que no muera. Ellos deberán lavarse con agua al entrar al tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar o quemar la ofrenda encendida en el incenso. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia. Todas las. Bien, acá se establecía un principio que tenía que ver con que Dios o el servicio a Dios requiere una práctica o una dedicación especial de parte de las personas que participan. Los primeros en participar de este servicio a Dios eran los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Estos sacerdotes debían tener una preparación especial. En este caso, en este pasaje que leyó Clemente recién, está relacionado con la limpieza de las manos y de los pies. Y Dios toma esto muy en serio y dice, no se pueden presentar delante de mi presencia con los pies y las manos sucias. Tienen que limpiarse los pies y las manos porque si no van a morir. Con esa seriedad y con esa gravedad de situación, Dios le habla a Moisés, queriendo señalar Dios que el servicio a la adoración a Dios es algo serio y algo que requiere preparación, que no es algo tirado a la marchanta, algo que cualquiera lo puede hacer de cualquier manera, sino que el servicio y la adoración a Dios es algo específico y es algo a lo cual uno se tiene que dedicar. ¿Se entiende el concepto? Porque es importante esto. Ese concepto que se quiere transmitir con esta regla, con esta ley. Este mismo sentido de reglamento, con el correr de los años y de la enseñanza de las escrituras, se fue ampliando, diciendo, bueno, las personas antes de comer o antes de presentarse en el templo tienen que tener también sus rituales de lavado, porque lo que van a hacer está dedicado a Dios, hay que la consumición de alimentos es un acto de adoración y de agradecimiento a Dios, por lo tanto uno tiene que limpiarse las manos. Lo mismo va a pasar con, con cada vez que se presentaban a la oración. Aún hoy los judíos tienen rituales diarios de limpieza que tienen que ir a ciertos lugares específicos a lavarse, para limpiarse todos los días a la mañana. Digo esto de los judíos que son practicantes del judaísmo, ¿no? Eh, entonces, estos rituales de limpieza se ha enseñado, más allá de los sacerdotes, a las personas comunes. Entonces, las personas comunes tenían la práctica, habían adquirido la práctica de tener que lavarse las manos, lavarse hasta los codos antes de comer. Y es lo que le reclaman a Jesús. Hay muchas más leyes en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Números, que nos hablan de que uno tiene que cuidar de no mezclarse con lo impuro, por ejemplo, con cadáveres, con personas enfermas, con mujeres que están con el periodo. Eh, Tenías que cuidarte de no relacionarte con esas personas porque de esa manera uno perdía la pureza y no podía presentar su adoración a Dios. El problema de los religiosos es que ellos hicieron de la regla un fin en sí mismo. En lugar de tomar el significado de esa regla
y respetar el significado y guardar el significado, hicieron de la regla ese objetivo a cumplir. Entonces, era muchísimo más importante cumplir con un ritual de limpieza que observar la purificación de la propia vida, guardarse uno puro para Dios en actos comunes o normales de la vida diaria. ¿Me entienden? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bien. Eh, ¿Por qué es importante para nosotros entender el principio y no quedarnos solamente con la regla? Porque nos dice el Nuevo Testamento que las cosas que se enseñan en el Antiguo Testamento son para nosotros una sombra de lo que iba a venir. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Mil setecientos cincuenta y seis. Hebreos, capítulo 10, Siete. ¿Qué versículo? 1. Ok. ¿Lo querés leer, David? Sí, acá. ¿Hasta qué número? El 1 nada más. ¿El uno no? Dale, dale. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás pondrá a ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Bien. Es claro acá el concepto. Dice, la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Es decir, que la ley no es un fin en sí misma. La ley es como una gran señal de tránsito que nos apuntaba a la realidad de Jesucristo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los rituales tenían su significado en Jesucristo. Cuando se hablaba de guardar la pureza, cuando se habla de la limpieza, de la importancia de la santificación de ciertos utensilios y ciertas cosas, de la importancia de, de la dedicación de ciertos elementos, nos estaba a nosotros apuntando hacia una realidad espiritual que nosotros como creyentes ahora en Cristo lo tenemos para nuestra propia vida, no tenemos que andar cumpliendo rituales, sino que son consideraciones de nuestra vida diaria. El guardarnos para Dios, el santificarnos para Dios, el estar dedicados para Dios. Hay otro pasaje en Colosenses capítulo 2. Vamos a ese pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo quiere leer? Y 19, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo esto no es más que una sombra cierto por medio. Lo real y verdadero es Cristo. Ok, Sí. otra vez, la misma idea. Y esta es una idea que en algunos lados del Nuevo Testamento, como lo que acabamos de leer, se dice específicamente y bien literal, y en otros lados es un concepto que se desarrolla. ¿Eh? Eh, este concepto, este mismo principio de que la ley, todo esto que leímos recién en Éxodo, lo que está en Levítico, lo que está en el libro de Números, eran señales, eran una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a traer después para la iglesia, para el tiempo de la iglesia. Entonces, acá estaba la confrontación. Estaba el principio que manejaban los religiosos, que era hay que cumplir la ley, al principio que manejaba Jesucristo, que Jesucristo es, hay que saber cuál es el espíritu de esa ley para poder cumplirla. Jesús respetaba el espíritu de la ley, es decir, cuáles eran los principios que normaban el reglamento de la ley, y los fariseos y los escribas y los saduceos observaban directamente la letra de la ley. Por eso se producían estos encontronazos entre los religiosos y Jesús,
y lo ponían a Jesús en un papel de ser un desobediente de la ley. Porque vos si te pones a ver la letra de la ley, Jesús desobedecía a la ley, porque no cumplía con los lavamientos. Pero él sí seguía adelante porque como la ley apuntaba a él, era el cumplimiento pleno de esos reglamentos, porque él era el que iba a venir a traer verdadera limpieza y verdadera purificación. Entonces, lo que simbolizaba la limpieza con el agua, la limpieza de las manos, la limpieza de los utensilios que uno iba a utilizar, lo que simbolizaba todo eso, lo tiene en su cumplimiento en Jesús. Que Jesús viene a purificar nuestras vidas, a hacer el verdadero lavamiento. Un lavamiento que es una vez para siempre, por eso nosotros no necesitamos de rituales, porque Jesús lo hace una vez por nosotros, para siempre, con el verdadero significado, no en un lavamiento externo, sino un lavamiento interno. ¿Estamos entendiendo el concepto? Pues este concepto es muy importante para toda la escritura. Don Marco, ¿qué versículo era de Colosenses? 2.17, Colosenses 2.17. Bien, tenemos entonces el, este encuentro o esta confrontación entre Jesús y los fariseos, que además se remontaba a otras épocas del pueblo en los cuales Dios, a través de diferentes profetas, iba a criticar el accionar de los religiosos. El, el tema de los religiosos, ya sea con los sacerdotes o con las sectas que vienen después, que son los fariseos, los saduceos, los escribas, eh, fue una práctica que se fue degenerando con el tiempo, en los cuales se fue instituyendo una clase sacerdotal dentro de las clases sociales de- del pueblo judío, que se llenó de privilegios, ¿no? Eh, entonces se generó, se creó como un status quo, un, un, un sentido de pertenencia de esa clase sacerdotal que no quería perder sus privilegios. Por eso, cada vez que podían, ellos reforzaban las enseñanzas para reforzar su sentido de pertenencia a la clase social judía del tiempo en el cual vivían. Y eso es algo que Dios siempre criticó. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, donde Dios critica al pueblo, a su propio pueblo, diciendo, este pueblo me alaba y me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué sucedía eso? Porque habían hecho de las prácticas religiosas un fin en sí mismo. Respetaban todo de manera externa, pero internamente, que era donde apuntaban las prácticas externas, internamente no pasaba nada. Y el Salmo 24, por ejemplo, que nos habla sobre la realidad de Dios y cómo Dios requería que la verdadera purificación, la limpieza, sea algo interno y solamente externo, cuando dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, Dios siempre, cuando uno se pone a hacer un estudio pormenorizado en la Escritura, Dios siempre le reclamó a su pueblo que la verdadera purificación, la verdadera limpieza, debía ser una limpieza y una purificación del corazón. Debía ser algo interno, y no algo externo. No debía estar fijado en los ritos externos, sino en un cambio de actitud, en un cambio de comportamiento que partían de un corazón puro. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Me siguen ahí en casa, sí? Bien, muy bien. Bien. Entonces, creo que quedó claro la importancia de los rituales de purificación y de limpieza eh, en su significado interno y su significado externo, ¿no? ¿Sí? Bien. Quería, Vamos a la... Sí, Mariano. no, digo que quería, no sé, comentar algo. Digo, eso, a veces nosotros
me da la idea que le damos con un fierro a los fariseos, a los saduceos. Es una característica bastante común en el ser humano. Cuando empieza a tener un privilegio o una ley, empieza como a ponerse de costado, se aprovecha de eso y la ley la sigue, que siga de largo para los otros. Yo no sé si leíste Rebelión en la Granja Sí, de George Orwell. Bueno, de alguna manera se ve en esos gobiernos teocráticos, en las democracias, cualquiera que tenga un poco de poder empiezan a aplicar la ley al otro, pero ellos se corren. Así que no es que los fariseos como que era una raza, es un poco una característica del ser humano cuando tiene la posibilidad. sí, sí, no, es por eso hablaba yo de la clase religiosa, no solamente los fariseos. eh, Sucede que es Jesús mismo el que le pone los puntos y le marca los límites. Entonces, es algo que nosotros no podemos pasar por alto en ese sentido, ¿no? Y tenemos que reconocer que aún dentro de los religiosos había personas que, que sí se animaron a seguir a Jesús, ¿eh? Siendo fariseos y siendo saduceos y siendo escribas, hubo personas que se animaron a seguir a Cristo. Pero en el contexto general y en la práctica general de los religiosos, ocurrió algo totalmente diferente, que era ellos habían, ¿cómo es? Convalidado su comportamiento externo, porque eso les daba una importancia dentro del nivel social de los judíos y ninguno quería perder ese estatus que había logrado, ¿no? Entonces, como decía Mariano recién, eh, podrían tener diferentes nombres, pero es una conducta humana, ¿no? El poder corrompe, ¿no? El poder saca lo peor de nosotros y lo que habían generado estas personas eran una cuota de poder dentro de la sociedad. ¿Mm? Eh, Una cosita nada más, vos sí, dijiste recién el poder corrompe, algunos dicen el poder no te corrompe, te desnuda. En realidad bueno, lo que hace el poder es mostrar cómo uno es en realidad. sí, Es decir, porque el poder es como una oportunidad de mostrar quién es realmente uno. Pero no es que sí, el sí, puede poder, ser. puede haber casos, pero bueno, es una tentación Sí, sí. seguro. Sí, hay cosas que a lo mejor uno no se animaría a hacer si no tuviera poder. O sea, Bien, vamos a la segunda parte de la porción de hoy, que va desde el versículo 42 hasta el versículo 45 de Lucas 11. Lucas 11. Del versículo 42 al versículo 44. ¿Lo leo? Dale. ¿Qué página? 1503. Sí, ok. Hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan, sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven y los que se pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, ¿nos insultas también a nosotros? Y Jesús le dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a nosotros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Bien. Algo interesante es el tipo de expresión que va a utilizar Jesús en esta parte de la escritura que acabamos de leer, que primero la va a orientar hacia los fariseos
y después la va a orientar hacia los escribas. Eh, y es esta fórmula de los ayes, ¿no? Jesús comienza diciendo, ay de ustedes. Esta fórmula era una fórmula utilizada para comunicar el mensaje profético. Era una forma utilizada por los profetas, donde tenían que dar una declaración o una denuncia hacia algún personaje o hacia algún pueblo. Ellos comenzaban con ay de ustedes, que tal cosa, ay, nombraba la ciudad. Entonces, cuando uno escuchaba o leía esta expresión, ay, ya sabía que venía un mensaje profético. Sí, ¿Eh? exacto. Y Jesús utiliza este recurso a propósito, porque era reconocible esta manera de hablar para los religiosos. Entonces, lo que les va a decir Jesús tiene que ver con un mensaje de contenido profético. Y este contenido profético tiene tres componentes, como todo contenido profético. En primer lugar, tiene una denuncia. Es decir, hay algo que no está bien y que necesita ser sacado a la luz. Hay que denunciar. Y Jesús utiliza este lenguaje para denunciar que los fariseos están teniendo un comportamiento hipócrita. ¿Eh? Y de diferentes formas Jesús va a, a transmitir esta idea, diciendo, por ejemplo, ustedes están en las cosas pequeñas, en las cosas chiquitas, porque diezman de las hierbas, pero obvian las cosas mayores. Están en los detalles, entonces es un comportamiento hipócrita. Están reclamando cosas pequeñas, pero las cosas grandes hacen la vista gorda. Y se lo va a decir claramente en el versículo 44. Fariseos, ustedes, dice, son hipócritas directamente. Son como sepulcros que no se ven y los que pasan por encima no lo saben. Eh, con solamente hacernos la imagen de lo que es un sepulcro, vemos que por afuera uno puede verlo lindo, pero del otro lado del sepulcro tiene el cuerpo en descomposición, tiene podredumbre. Entonces, Jesús utiliza esta imagen fuerte para hacer esta denuncia del comportamiento. El segundo componente que tiene el mensaje profético es la del juicio. Cuando nosotros analizamos un mensaje profético del Antiguo Testamento, vemos que hay una consecuencia del comportamiento que van a tener. Eh, esto, eh, bueno, ahora lo vamos a ver con los escribas también, no nos vamos a adelantar. Y el tercero de los componentes es el lamento, propio en la expresión del ay. Porque Dios ve la situación, Dios la comunica a su profeta y le comunica también el lamento, lo que Dios lamenta de ese comportamiento. Entonces, no es solamente la denuncia, no es solamente el juicio, sino también la expresión de que Dios reprueba el comportamiento que tiene esa persona o esa circunstancia. Como bien leía recién Lili, en el versículo 46, Jesús comienza con los ayes también, pero esta vez para los escribas. Los escribas eran diríamos, los intérpretes de la ley, lo que para nosotros sería un abogado, por ejemplo, o un juez, alguien que es docto, que es conocedor, que es un experto en leyes y que puede interpretar esas leyes. Y el escriba, quizás medio ingenuamente, le dice a Jesús, Jesús, ¿estás insultando a los fariseos y esto también lo decís para nosotros? Y ahí Jesús le dice, sí, también es para ustedes también tengo. Y les dice a partir del versículo 46, el 47 y el 48, los ayes para los escribas. Y dice,
versículo 46. Jesús les dijo, hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque ponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por tanto, y acá viene la parte de juicio, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas que desde la fundación del mundo ha sido derramadas, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Hay de ustedes, intérprete de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Entonces nos encontramos con este componente de juicio en estos versículos y tenemos los tres componentes de un mensaje profético. El mensaje profético no solamente habla de cosas que van a pasar en el futuro, sino que hacen una denuncia, anuncian un juicio y comunican la desaprobación de parte de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Y esto es lo que está haciendo Jesús con los fariseos y con los escribas. La diferencia, y esto como para ir terminando, la diferencia entre los fariseos y los escribas es que los fariseos estaban más en la práctica de la ley y los escribas estaban más en la letra de la ley. Por eso cuando habla de los fariseos dice, habla sobre prácticas, dice, diezman la menta y la ruda, aman los primeros lugares en las sinagogas, y de los escribas, dice, ustedes que interpretan la ley y tienen la llave del conocimiento, ni entraron ustedes ni dejan entrar a los que se quieren. Entonces, los fariseos estaban más dedicados a la práctica de la ley y los escribas estaban más dedicados al estudio y la interpretación de la ley. Esto como para poner cuál era la diferencia entre los escribas y los fariseos. Dentro de los escribas había fariseos también. ¿Eh? Había diferentes tipos de escribas, pero el escriba estaba dedicado directamente a estudiar e interpretar la ley. Preguntas o comentarios que te genere esto, pensamientos. Querías, querías la mano, más las manos, decía Dios. Sí, ¿Qué hacen eso? porque ellos querían respetar lo que decía la ley de Dios, pero lo que significaba ese acto no lo respetaban. ¿Eh? El acto de lavarse las manos o de lavarse antes de comer significaba o apuntaba a una preparación interior que uno tenía que tener para con Dios. Entonces ellos respetaban el acto externo, pero el interno no. Ya, Esa es la raíz del problema con Jesús. Una, Sí, esto está en Colosenses 2, habla un poquito más fuerte si te Colosenses 2b, ¿no? Dice así: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dice: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo toques. Espera lo que indicaban ellos, ¿no? Dice: esos preceptos se siguen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa,
y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y yo creo que todo este tema de lavarse las manos, de todos estos elementos que ellos utilizaban para mostrarse pulcros, no iban acompañados. Claro. O sea, cuando yo me lavo las manos, siento realmente, estoy limpiando mi espíritu. De alguna manera, interior es una cosa. Ujú. O sea, estoy simbolizando lo que siento, lo que vivo íntimamente. Sí. Pasa a ser una hipocresía cuando es un hecho físico Sí. que se muestra a los demás y que en realidad no existe dentro de los demás. Que creo que Sí, era lo que estudiaba Jesús y es importante aclarar esto, que ahora mientras hablaba Clemente se me venía a la cabeza producto de lo que él decía, y es que en ningún momento Jesús está en contra de la ley, en ningún momento Jesús está en contra de estas prácticas. Es más, en uno de los versículos que leíamos recién, en el versículo 42, dice, esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello, es decir, eh, la ley, como Dios le había dado, los preceptos como Dios los había dado, estaban bien, eran correctos. Lo que habían que entender era que eran símbolos, apuntaban a un cumplimiento en Cristo, que es lo que leyó recién Clemente. Sí, Entonces, eh, te lo digo esto como para que nunca caigamos en el error de pensar que Jesús estaba en contra de los reglamentos, estaba en contra de la ley. Jesús no estaba en contra de la ley, Jesús estaba a favor, tan a favor que él vino a cumplir con esa ley, ¿no? Él vino a darle cumplimiento a esos lavamientos, él vino a darle cumplimiento, por ejemplo, a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. No estaba mal matar animales, estaba bien, era una ordenanza de Dios. Lo que estaba mal era pensar que esa era la solución de nuestras vidas. Eso apuntaba al sacrificio de Cristo. Pero digo, el lavamiento de las manos y de los vasos, ¿era un mandamiento o una tradición de ellos? No, era un mandamiento de parte de Dios de, de limpieza que se inició con los sacerdotes. ¿eh? Es un principio que después está en el Antiguo Testamento en diferentes rituales donde uno se tenía que guardar de ciertas enfermedades y de exponerse a ciertas cuestiones. Si el componente después de tradición, que es lo que se llama la Mishnah, que es cómo ellos iban entendiendo estos principios y lo iban aplicando en la vida. Y estos lavamientos después se fueron generalizando. Es decir, se extendieron desde la casta de los sacerdotes y de los levitas hacia el general del pueblo. ¿eh? Ahí, Entonces, ahí me queda una duda, está más claro lo que explica, pero digo, en un principio, ese mandamiento de Dios, ¿era solo para la clase sacerdotal o para el pueblo en general? específicamente el lavamiento de manos y pies era para los sacerdotes. Ah, está. Pero igual, digo, Jesús comía sin lavarse las manos, sin lavar los vasos y le dijo, yo no sé si lo hacía para provocarlos realmente y poder decirle lo que él pensaba de ellos, pero no se hacía problema, ni comía espigas los días sábados, trabajaba, digamos. Yo no sé si era una actitud provocadora para poder rebatir las malas costumbres de ellos, pero siendo él el Hijo de Dios, este, no sé, siendo que la ley fue puesta por él mismo, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que Jesús estaba en contra del exceso, ¿no? Mm. Había un exceso en esas observancias, eh,
Yo no sé si Jesús lo haría a propósito, yo creo que no lo hacía a propósito, simplemente eso surgía de su comportamiento, porque lo que había era una sobredimensión de esos rituales y de esas observancias que Jesús había mandado. Es como quiere significar en esto que leíamos recién. Están en los detalles chiquititos de fijarse cuál es el diezmo de la menta, cuál es el diezmo de la ruda, pero en los detalles importantes en eso no estaban. Entonces había una sobredimensión de eso que excedían lo que Dios requería. Por eso también dice, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes no son capaces de llevar, ¿no? Eh, Bueno, Claro, y el David, que significado también, con sus soldados entra a comer las espigas porque estaba muerto de hambre, estaba siendo corrido sí, y, y la palabra dice que él tenía el corazón que a Dios le agradaba. sí, Y él también transgredió la ley de tantas maneras hasta cometer el homicidio. Él no viene a abolir la ley, pero sabe que la ley a su vez es incumplible por nosotros por nuestro sí, propio pecado, lo cual finaliza en que todo queda en Jesús. sí. Bueno, ahí Pablo utiliza una palabra que nosotros traducimos como ayo, ¿no? La ley es nuestro ayo en Cristo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor, es algo que nos guía, algo que nos marca una guía, que nos marca el camino, algo que nos acompaña. Entonces, la ley para nosotros, como dice Lili, es incumplible por nosotros, no por la ley. No porque la ley sea mala, no porque la ley sea algo retorcido, sino porque los retorcidos somos nosotros que no la podemos obedecer. Sí, y a veces ni siquiera por retorcido, a veces por un olvido, vamos a, ¿cuántas veces uno por ahí llega a la casa, abre la heladera para comer algo y no se la bola? Ese principio también es para nosotros. Llegamos con apetito y no nos olvidamos. Por eso a veces cuando uno pide perdón, bueno, te pido perdón por las cosas que conozco y por aquellas transgresiones que ni siquiera me doy cuenta. Mm. Entonces, pues, hacemos muchas cosas contra los mandamientos de Dios. Algunas sabiendo, por supuesto, pero otras con nuestra propia forma de vida, con nuestra humanidad pecaminosa. Sí, 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 a eso me refería con que retorcido. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Qué más? Bueno, los versículos 50 y 51 Sí. es una profecía sobre lo que pasa en el año 70, la destrucción del templo. A la gente de esta generación se le devolverá la sangre de todos los profetas. Y con ese sí les aseguro que será devolada de esta generación. Interesante, la verdad que no había caído en eso. Tendría que estudiarlo. Podría ser. no escuché, Si la Marco, no escuché referencia, lo que dijo. preguntaba Fede si la referencia de los versículos 50 a 51 de la demanda de la sangre de esta generación, o la demanda de los sangre de los profetas por esta generación, está vinculado de alguna manera a la destrucción de Jerusalén o del templo en el año 70. Si puede ser un mensaje profético. Esa sangre también va a recaer sobre nosotros. ¿Por cuál es la diferencia entre los pecadores de allá y los Ujú. pecadores de hoy? Sí, sí, y es interesante. Eh, Si el pecado original, el pecado de Adán y Eva, llega hasta nosotros, ¿por qué la sangre de los profetas no llegaría? ok, Está. bien. Gonzalo, ¿querías decir algo? Sí, la mayoría de más sobre el tema es y bueno, Años 70. Ok, bien. Muy bien. Parece ir entonces por ese lado, Quedamos bárbaros. ¿sí? Haciendo, haciendo una referencia. eh, bueno, ¿saben lo que pasó en el año 70? Hubo ya antes en la década del 60, si no recuerdo mal, hubo una revuelta judía en contra de los romanos, y los romanos medios que se cansaron de estar apagando revueltas cada tanto, entonces el emperador arremetió contra,
contra Israel, contra Jerusalén, comenzó, ¿cómo se llamaba el emperador? Nerón. No, no, no. Que después termina el hijo Tito haciendo las cosas. ¿Justiniano era? ¿No? Bueno, comienza un emperador, no recuerdo el nombre ahora, en el medio, él no era emperador, lo eligen como emperador, se va a Roma, manda a su hijo, que era el general, que era Tito, y Tito termina arrasando Jerusalén y destruyendo el templo. Hasta el día de hoy, el templo nunca más se volvió a levantar. Es decir, el templo que nosotros leemos en los evangelios es el templo famoso, el segundo templo, el templo de Herodes, que es destruido en esa fecha. ¿eh? No quedó piedra sobre piedra, que era uno de los textos que leíamos Después se el eligieron. domingo. Ahora hay una mezquita. No, en ese lugar hay un monumento. Hay un La mezquita está al costado. al costado está la mezquita. En lo que se ve de la roca dorada, el domo dorado, Sí. es un monumento porque se dice que ahí es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo. Entonces es un monumento que levantaron los musulmanes. Recordatorio. Un recordatorio. Una pregunta, por qué destruyó el templo? Porque se habían rebelado los judíos Estaba pensando. No, no y se sé. cansaron de la rebeldía de los judíos. No sabía. Igual Roma no eran buenos, ¿eh? Eso fue lo que a mí me quedó en duda, por eso pregunté. Sí, sí. Bien. ¿Algún comentario más sobre este tema? Interesante, ¿no? Sí, la verdad, todo. Muchas gracias, chicos. Nada. Los banco ustedes dos. Sí, Gonzalo. Pues Jesús, cuando él condenaba, entierro con las personas, por ejemplo, con esto de las espigas, es que ponían caras y llevó sobre la gente que no podían cagar en cosas que para nosotros están escritas. No vamos a olvidar ahí. El mandato era no trabajar, pero ellos habían impuesto sobre ese día muchas otras cosas que nada tenían que ver con el mandato. Entonces, Jesús no estaba yendo en contra de la ley, sino que estaba yendo en contra de la exploración o lo que no estaba escrito. Por eso tomaba esa conclusión de hacer esas cosas. No estaba rompiendo la ley, sino que estaba rompiendo con la tradición. La tradición que, más que hacer un gran pueblo, que me va a destruir. Era algo de Dios, no presión. Dios, Jesús también, los profetas, siempre tomaban por. Nada, Gracias, Gonzalo. Bien. Llegamos hasta acá entonces con el estudio de hoy. Recordemos entonces la importancia que tiene la ley para los judíos, el peso específico que le da Jesús a la ley, pero sobre todo el espíritu por el cual está escrito esa ley. Que eso es lo importante, lo que señalaba, los principios que señalaban su cumplimiento en Cristo. ¿Ok?